¿Qué tal, compañeros? En este primer tutorial vamos a resumir lo que hemos visto en la anterior clase para que aquellos que no han venido puedan revisar cómo es, y aquellos que bueno han estado puedan reforzar y lo tengan a la mano para descargar. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo hacer la digitalización del dibujo que hemos hecho del croquis mediante triangulación, y también vamos a ver el dibujo digital de un registro llevado mediante escala. Entonces, una vez que hemos instalado e iniciado DraftSite, esta es la versión 2017, y ya justamente este año ya se volvió de pago, antes era totalmente libre, pero de igual manera siempre va a salir el crack, así que de eso no hay problema. Entonces, la primera vez que se inicia DraftSite, nos aparece con esta apariencia, y aquí arriba en esta pestaña donde dice Drafting and Annotation, simplemente le cambiamos a Classic. Esa es la vista que en realidad nos va a facilitar y va a asumir las herramientas que nosotros en arqueología vamos a utilizar. Aquí arriba donde dice archivo, editar, es el menú el menú de ventanas, perdón, el menú. Abajo tenemos el menú de herramientas. Este lado izquierdo tenemos otro menú de herramientas. A este otro lado tenemos el menú de herramientas en la derecha. Estas es las propiedades de cada elemento, y todo esto que se ve de negro es el frameworks o el área de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos antes de iniciar nuestro trabajo? Es conocer un poco las herramientas que tiene y cuáles herramientas vamos a utilizar exactamente. Lo primero que debemos saber antes de iniciar es que DraftSite, al igual que otros programas como ser Illustrator o ser el Photoshop, trabaja en capas. Entonces, con esta base de herramientas que se llama administrador de capas, nosotros vamos a poder crear capas para que realicemos distintas tareas dentro de ellas. Entonces, haciendo clic en el icono se nos despliega este menú. Simplemente lo que nosotros, cuando queremos adherir a alguna capa, le damos nuevo. Cuando queremos eliminar, le damos eliminar. Entonces aquí voy a crear tres capas iniciales, las que generalmente vamos a trabajar. La primera de ellas, que es el dibujo como tal, le doy enter, creo una nueva, y le voy a llamar escala, me creo una nueva y le llamo norte. Por lo general siempre vamos a tener estas tres capas. En la capa dibujo vamos a hacer todo el dibujo digital, en la escala vamos a dibujar una pequeña escala de referencia, y en el norte para saber más o menos dónde está nuestro norte. Cambiamos de color para que no haya en realidad ningún inconveniente y ninguna confusión. Mi dibujo lo voy a hacer de color azul, mi escalita que sea de color rojo y mi norte que esté de color verde. Ustedes notan que desplegando esta pestaña hay una serie limitada de colores, pero si se van a la última opción que dice especificar, le dan clic y aquí ya tienen una paleta mucho más amplia en caso de querer algún color más específico. Entonces le dan aceptar. Al lado de nuestro botón administrador de capas está esta pestaña que corresponde igual a todas las capas que nosotros queremos. Entonces aparece en la que hemos creado: dibujo, escala y norte, con sus correspondientes colores asignados. Entonces, cuando yo quiera trabajar en una u otra capa, tengo que desplegar esta pestaña y seleccionar, por ejemplo, el dibujo, la capa dibujo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una línea así, pam, perfecto. Entonces, teniendo esta línea, por ejemplo, yo no la quiero visibilizar por algún motivo, porque tengo que trabajar otras secciones u otras partes de mi proyecto. Entonces simplemente despliego la pestaña del ilustrador y este botoncito verde lo invisibiliza, me dice la capa activa está oculta, perfecto, y desaparece. No es que es eliminado, simplemente que no se lo ve. Entonces quiero volver a ver, despliego, botoncito, perfecto. El botoncito de candado me sirve justamente para desactivar cualquier acción dentro de esta capa, es decir, yo no lo puedo seleccionar ni lo puedo borrar por error. Esto igual viene bien cuando estemos trabajando con muchas capas y para no cometer errores de borrar algún u otro elemento que pueda crear confusión. Entonces, muy bien, eso es lo primero. Otra cosa que es importante es
conocer un poco las herramientas con las que vamos a trabajar. Esta herramienta línea nos va a permitir graficar líneas. El círculo, la polilínea nos va a permitir hacer polilíneas y el círculo nos va a permitir hacer círculos. Y el rectángulo en su defecto nos va a permitir hacer rectángulos. Ahora bien, las que inicialmente vamos a utilizar para nuestro proyecto es la línea, polilínea y círculo. Muy bien. El primer ejemplo que nosotros vamos a ver es con el relevamiento que hemos hecho mediante triangulación. Todos estos datos vamos a introducir a la computadora. Por defecto, DraftSight ya viene en unidades métricas. Es decir, si yo quiero introducir, por ejemplo, esta primera medida, que es 236 centímetros, tengo que hacerlo de la siguiente manera. Tendría que introducir en el código, voy a agrandar esto un poquito, tengo que introducir 2.36. Si quiero introducir, por ejemplo, si mi medida es 75 centímetros, lo que tengo que hacer es 0.75. Si mi medida es, por ejemplo, 1.37, tengo que introducir 1.37. Entonces eso es importante que no tenemos que olvidar. Entonces, para este primer menú, para esta primera opción, para este primer dibujo, vamos a ver cómo introducir medidas ya establecidas, porque hemos hecho esto, la medición mediante algún elemento, sea la cinta métrica, la wincha, sea lo que sea, ya tenemos estas medidas. Entonces simplemente hay que comenzarlas a introducir. ¿Cómo hago esto en DraftSight? Tenemos que saber un poco de código, que es bastante sencillo. La Y son las unidades, las medidas horizontales, perdón, las verticales, y la X son las horizontales. Entonces yo cuando quiera introducir, por ejemplo, esta mi línea base, que es 1.30 metros, entonces es 1.30 en X y 0 en Y, porque es una línea que no tiene altura. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Tengo que seguir la siguiente sintaxis, que es arroba la medida en X, coma la medida en Y, sin nada de espacio, sin nada. Entonces voy a introducir esta primera medida, que es 1.3 metros. ¿Cómo haría eso? Pongo arroba 1.3 en X y 0 en Y, porque no tiene ninguna altura. Entonces vamos a probar justamente con esa medida. Entonces lo primero que hago es seleccionar mi herramienta línea. Cuando hago clic se me dibuja esta mira rojo y verde que me dice que ya está listo para la introducción de datos. Entonces simplemente hago un solo clic donde sea y veo que ya está funcionando el dibujo. Entonces, sin hacer nada, sin ir a ningún lugar ni apretar ningún botón, tabulo directamente lo que hemos dicho. Arroba 1.3,0. Y como ven aquí abajo en la ventana de comando me dice especificar punto siguiente, que estamos introduciendo arroba 1.3 en X y 0 en Y. Una vez que hemos hecho eso, le damos enter. Perfecto. Se ha graficado un poco pequeño, pero no hay ningún problema. Entonces le damos escape. Y ahí ustedes, como ven, ahí está nuestra medida. Entonces, ¿cómo hago para acercarme? Con el botón del medio, con la rueda, me acerco y manteniendo presionado el botón del medio, me aparece esta manito y yo lo centreo donde quiero. Entonces, con la rueda del botón me acerco, me alejo, me acerco, me alejo, y presionando el botón del medio, pues lo centreo. Cuando está con este cursor, con este icono del cursor y un cuadradito, está en modo selector. Si yo hago un clic en cualquier parte de la línea, lo tengo seleccionado. Sé que está seleccionado porque me aparecen estos cuadrados azules con estas líneas segmentadas también azules. Entonces puedo verificar que evidentemente esta línea tiene en X 1.3, lo que le he dicho, y en Y tiene 0. Entonces está correctamente introducido. Muy bien. Para deseleccionar cualquier elemento aprieto escape, y si no estoy seguro aprieto escape varias veces. Muy bien, ya tengo dibujada mi línea base, que sería esta sección.
Ahora tengo que comenzar a cesar los triángulos. Por eso es importante que en el croquis les había exigido que deconstruyan todo su elevamiento en triángulos y que todas las caras de los triángulos tengan sus correspondientes medidas. En caso de que algún triángulo no tenga su medida, va a ser un poco complicado que lleguemos a cesar el dibujo o que tengamos que inventarnos alguna medida. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Ya tengo esta línea 1.30 y lo siguiente que tengo que hacer, lo voy a abrir un rato en Paint para que se entienda mucho mejor la idea. Perfecto. Entonces ya tengo esta línea. Esta línea ya la he dibujado. Entonces, por decir, aquí tengo mi extremo, perdón, mi extremo A. Este es mi A y este es mi B. Muy bien. Entonces, para el extremo A voy a tomar esta medida de 2.30 metros y para mi extremo B esta medida de 1.90. ¿Cómo lo voy a hacer eso sin perder la orientación? Entonces, lo que voy a usar es la herramienta círculo. De este punto de origen voy a graficar un radio de 1.2 cuya circunferencia más o menos tendría que pasar así. De mi extremo B voy a graficar un círculo con un radio de 1.90 y más o menos la circunferencia va a ser así. Entonces es esta intersección la que en realidad a mí me interesa para terminar de graficar los triángulos. Muy bien, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos a DraftSight, me voy a la herramienta círculo, nuevamente la mira con rojo y verde me dice que está activo. Me voy al extremo A de mi dibujo, dejo que este pequeño imán me jale, si ustedes se están acercando, se acercan un poquito y van a ver que ese cuadro amarillito los jala automáticamente. Entonces dejen que el imán los jale para que sea establecido en el lugar correcto. Entonces dejo que me jale, hago un clic. Entonces simplemente escribo 2.30. Como esto no tiene X y no tiene Y es directamente el radio, introduzco directamente 2.30. Aquí abajo pueden verificar que es 2.30 y le doy Enter. Perfecto, me alejo un poco porque está un poco grandecito, no hay ningún problema. Verifico cuál era mi otra medida, es 1.90. Me voy a DraftSight, elijo nuevamente la herramienta círculo, me voy al otro extremo, dejo que el imancito me jale, hago un clic, verifico que está dibujando e introduzco 1.90. Ahí abajito pueden verificar que está 1.90 y le doy Enter. Muy bien. Entonces ya se me ha creado esta intersección que yo estaba buscando. Esta intersección. Entonces ahora selecciono la herramienta línea, me voy al extremo A, hago clic, me voy a la intersección, hago clic y me voy al extremo B y hago clic. Para terminar de dibujar, Escape. Ahorita tengo que borrar los círculos porque en realidad visualmente me van a poder impedir y no ver bien que estoy graficando. Como lo selecciono en cualquier parte del círculo, un simple clic, me aparecen esos recuadros azul y aprieto suprimir. Me voy al otro círculo, suprimir. Ya tengo graficado este primer triángulo que es este triángulo, este lado y este otro lado. Ahora voy a continuar, ustedes pueden continuar por este lado o por este otro lado. Yo voy a continuar a ver por este otro extremo. Entonces nuevamente tengo que posarme en este extremo y introducir el dato 1.95, luego posarme en este otro extremo e introducir este otro dato.
Entonces vamos a hacer 1.95 y 1.30. Muy bien. Nuevamente herramienta círculo, me puso en este extremo, sé que es 1.95, enter, selecciono herramienta círculo, verifico la medida, que es 1.30, dejo que el imancito me jale, clic, 1, perdón, he apretado sin querer, suprimir si me equivoco, nuevamente herramienta círculo, clic, 1.3, enter. Muy bien, ya tengo la intersección que me interesa, herramienta círculo, me voy a un extremo, intersección y al otro extremo. Perfecto, escape para terminar de dibujar, selecciono este círculo, muy bien, ya va quedando, aprieto el botón del medio del ratón y lo centreo un poquito más. Perfecto, que ya tengo, entonces tengo graficada esta sección y esta otra sección. Tengo que continuar hacia arriba con estas otras medidas. Muy bien, aquí es 0.50 metros y aquí es 1.50. Perfecto, me voy a Draft Site, herramienta círculo, clic a este extremo, dejo que el imán me jale, 0.5, enter, herramienta círculo, me voy al otro extremo, dejo que me jale, introduzco 1.5 o 1.50, que es lo mismo, enter. Ya tengo la intersección, herramienta línea, clic en el extremo, clic en la intersección y clic en el otro extremo. Escape para terminar de dibujar, selecciono círculo, borrar círculo, selecciono círculo, borrar círculo. Ustedes notarán en realidad que el dibujo un poco comienza a perder la forma. Esto se debe a que las medidas en campo no han sido tomadas con precisión y en realidad es una de las desventajas que tiene este registro mediante triangulación, que el error se va acumulando y lo vemos finalmente en el dibujo final digitalizado. Es por eso que si nosotros decidimos utilizar esta técnica tenemos que tener mucho control de los puntos que nos están sirviendo para medir los triángulos. Imagínense si fuera un rasgo mucho más complejo, los errores en realidad serían más acumulativos y el dibujo no se parecería nada a la realidad. Justamente la intención de este dibujo, de esta práctica, era para que ustedes vean cuánto control y qué errores se puede llegar a cometer. Entonces vamos a continuar dibujando para terminar. Entonces ya tengo esta parte y tengo esta otra parte. Voy a continuar con el dibujo, tengo que introducir 2.36 y 1. Vamos a herramienta círculo, el extremo 2.36, herramienta círculo y 1 metro, enter. Perfecto, tengo la intersección, herramienta línea, clic en uno de los extremos, clic en la intersección y clic en el otro extremo, escape, selecciono uno de los círculos, bozo, selecciono el otro círculo, bozo. Muy bien, entonces ya estoy más o menos, he graficado esto y he graficado esto. Perfecto, entonces voy a continuar con este otro triángulo que es 2.40 y 2.13. Muy bien, me voy a herramienta círculo, clic aquí, 2.4, enter, herramienta círculo, el otro extremo, dejo que el imán me jale, clic, verifico cuál era la medida, 2.13. Tengo la intersección, me voy a uno de los extremos, clic en la intersección, dejo que el imán me jale, clic en la otra extremo, escape para terminar de dibujar, selecciono círculo, bordo, selecciono círculo, suprimir. Entonces ya lo tengo, más o menos lo tengo así. Tengo esta sección, ¿no? Tengo esta sección y tengo esta otra sección. Como en realidad ya me falta solo cerrar esta parte, ya no es necesidad que haga esto de los radios con los círculos. Simplemente agarro la herramienta
línea, clic en un extremo y clic en el otro extremo y escape. Ya lo tendría dibujado. Ahora, como yo soy la persona que ha ido a campo y sé exactamente cuáles son los rasgos que tengo que dibujar, mis líneas de apoyo de las otras caras de los triángulos los bozo. Entonces bozo, selecciono, bozo, selecciono, bozo. Y en realidad ya tendría mi dibujo listo. Esta parte central sería mi cama y todo el borde sería el borde de la cama. Entonces ustedes como ver cómo se distorsiona en este dibujo la realidad. Vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado en el relevamiento, en la toma de datos que se hace en campo. ¿Qué sigue? Entonces tengo que dibujar una pequeña escala que me va a servir de referencia cuando esté haciendo el post-procesamiento en Photoshop. Me voy a mi herramienta escala y para mi dibujito creo que viene bien una escalita de 1 metro. Entonces selecciono herramienta línea, me poso en un lugar más o menos poco cercano al dibujo, hago un clic y quiero sobre la horizontal, quiero 1 metro. Entonces ya sé cómo tengo que hacerlo. Alt arroba 1 en X, 0 en Y. Aprieto Enter y ya se ha dibujado 1 metro. Aprieto Escape y sigo con el dibujo. Seguidamente voy a terminar de dibujar lo que es el norte. Me voy a mi capa norte. Entonces cuando estoy aquí en la capa norte voy a verificar si mi dibujo he tomado el norte. Efectivamente el norte es paralelo a mi dibujo, entonces no va a haber ningún problema. Simplemente selecciono, y esto es diferenciar porque en Photoshop vamos a hacer un norte mucho más elaborado. Entonces una línea que sea bastante horizontal, perdón, vertical. Aprieto Escape y listo. Hasta ahí mi dibujo estaría listo para ser procesado en Photoshop. Simplemente lo guardo, archivo, guardar como, tengan mucho orden donde lo guardan. Yo simplemente, como es un ejemplo, lo voy a guardar en el escritorio con el nombre dibujo horizontal 1. Guardar. Perfecto, ya lo tengo guardado. Siempre tiene aquí guardado el proceso. Entonces lo único que finalmente me faltaría es exportar este documento para que sea trabajado en Photoshop. Se lo puede hacer de distintas maneras. Aquí, por ejemplo, en este Frameworks ven que está en Model. Si me voy a Sheet se va a otro lugar, y si me voy a Sheet 2 se va a otra ventana. Por defecto DraftSight va a encuadrar todos los elementos que tengamos, más o menos los va a centrar, y eso va a estar listo para exportar. Entonces, estando en Sheet, se van a Archivo, le ponen Exportar como PDF, por ejemplo. Si queremos, aquí solo elegimos el nombre. En el escritorio como PDF está bien. La hoja que queremos exportar es el Sheet 2, eso no hay ningún problema. El tamaño del papel lo dejamos pueden buscar el tamaño que ustedes deseen, pero por defecto ahí lo dejamos. Si quieren algo más grande, pues igual no hay ningún problema. Yo lo voy a dejar aquí en defecto en el A3. Le dan a aceptar y verificamos que esté guardado. Abrimos el documento. Perfecto, ya lo tenemos ahí con todos sus elementos. Por ahora lo cerramos, y con eso estaría esta primera parte del dibujo horizontal mediante el método de triangulación. Entonces en el siguiente tutorial vamos a ver el dibujo vertical, pero como ha sido dibujado mediante escala, vamos a ver otras herramientas. Gracias.